Muy buenas tardes con todos, estimado ingeniero Juber, compañeros, compañeras. Vamos a continuar con otra exposición correspondiente a la asignatura de Procesos Industriales. En esta ocasión vamos a presentar el tema el control del nivel. Durante la exposición vamos a explicar qué es el control del nivel, cuáles son sus principales componentes, cómo funcionan los sensores y los actuadores y qué importancia tiene dentro de la seguridad, la eficiencia y la continuidad de los procesos industriales. Somos el grupo número 8, conformado por mi persona, Nicolás Alejandro Hacho Reyes, mi compañero Steven José Montenegro García y mi compañero Eddie Alejandro Velázquez Delgado. A continuación daremos inicio con una explicación general sobre el control de nivel y su aplicación en la industria. Bien, en esta primera parte vamos a hablar sobre los fundamentos del control de nivel y sobre los instrumentos que se utilizan para medir y mantener esta variable dentro de un proceso industrial. Primero, cuando hablamos de nivel, nos referimos a la altura o a la cantidad de líquido que se encuentra dentro de un tanque, de un depósito o de un recipiente. Esta variable es muy importante porque en muchos procesos industriales se necesita mantener una cantidad adecuada de producto para que la operación continúe de forma estable. Si el nivel sube demasiado, puede provocar derrames, pérdidas de material o incluso riesgos para los trabajadores. Por otro lado, si el nivel baja demasiado, se pueden presentar fallas en las bombas, interrupciones en el proceso o falta de alimentación en las siguientes etapas de producción. El control de nivel se aplica en muchas industrias, como por ejemplo, se utilizan tanques de almacenamiento de agua, de combustibles, productos químicos, aceites, bebidas y otras materias primas líquidas. También es común en calderas, plantas de tratamiento de agua, industrias alimentarias y procesos donde se necesita almacenar o transportar líquidos de manera continua. Dentro de este sistema existen varias variables que se deben identificar. La principal es la variable controlada, que en este caso es el nivel del líquido. Esta variable debe mantenerse cerca de un valor establecido, conocido como el punto de consigna o el set point. Por ejemplo, una empresa puede determinar que un tanque debe trabajar normalmente al 60% de su capacidad. También tenemos la variable manipulada, que puede ser el caudal de entrada o el caudal de salida. Esta variable se modifica para corregir cualquier cambio de nivel. Por ejemplo, si el nivel disminuye, se puede aumentar el caudal de entrada, y si el nivel aumenta demasiado, se puede reducir la entrada o aumentar la salida de líquido. Además, en el proceso pueden aparecer perturbaciones. Estas son situaciones que alteran el funcionamiento normal del sistema, como un aumento inesperado en el consumo, una variación en el caudal de alimentación, una fuga o un cambio en la velocidad de descarga del tanque. Para medir y controlar el nivel se utilizan diferentes instrumentos. El primero es el sensor, que detecta la altura del líquido. Existen varios tipos de sensores, como son los de flotador, los de presión hidrostática, los ultrasonidos y los de radar. La elección depende del producto almacenado, de la temperatura, de la presión y de las condiciones del proceso. Luego se encuentra el transmisor que recibe la medición del sensor y la convierte en una señal que puede ser enviada al controlador. El controlador compara el nivel real con el valor deseado y determina si es necesario corregir el proceso. Y finalmente la válvula de control o la bomba actúa sobre el caudal para mantener el nivel de terreno establecido. De esta manera, el control de nivel permite que el proceso funcione de forma más estable, segura y continua. A continuación, mi compañero. Bueno, les voy a hablar sobre el fundamento del lazo. Para empezar, debemos entender la diferencia entre lazo, entre operar un lazo abierto y lazo cerrado. En la industria, un tanque que descarga mediante una bomba a caudal constante es lo que llamamos un proceso integrador, que carece de autorregulación. Si lo dejamos en lazo abierto, cualquier mínima diferencia entre caudal que entra y el que sale hará que el tanque tarde o temprano se desborde o se quede vacío. Por eso es vital el lazo cerrado. Su funcionamiento es un ciclo continuo de cuatro pasos. Primero, medimos el nivel actual usando instrumentos como transmisores de presión, diferencial o desplazadores. Segundo, comparamos esa medida con nuestro punto de consigna. Tercero, calculamos el error existente. Y cuarto, ejecutamos una acción directa sobre el elemento que generalmente es una válvula de control. Siguiente les voy a hablar sobre las estrategias de control. En cuanto a las estrategias, el nivel más básico es el control es el todo o nada, el on y el off. Este sistema actúa como un interruptor de seguridad que abre o cierra completamente ante un nivel alto o bajo extremo. Sin embargo, para mantener el nivel en un punto exacto, usamos el control continuo. El control que proporciona ajuste de la válvula según el tamaño del error, pero suele ser de una pequeña desviación. Por ello, aplicamos el control PI o PID, donde la acción integral es fundamental, como la variación del nivel en el tiempo es matemáticamente la integral de la diferencial de los caudales. El control integral elimina cualquier error sostenible, estabilizando así la columna del líquido.
La siguiente es la manipulación y cascada. A la hora de controlar tenemos dos opciones físicas: manipular la válvula en el caudal de entrada o en el caudal de salida. La elección depende de qué parte del proceso requiera mayor protección contra perturbaciones. Aquí es donde entra el control en cascada, donde el controlador de nivel, el maestro, no mueve la válvula directamente, sino que le da la orden a un controlador de caudal, el esclavo. Se va a ver atrás. Bueno, la manipulación y control de cascada. A la hora de controlar tenemos dos opciones físicas: manipular la válvula en el caudal de entrada o en el caudal de salida. La elección depende de en qué parte del proceso requiere mayor parte de protección contra perturbaciones. Aquí es donde entra el control en cascada, donde el controlador de nivel no mueve ninguna válvula directamente, sino que le da la orden a un controlador de caudal. Las ventajas de este control avanzado son enormes. Logramos una mayor estabilidad de toda la planta, reducimos drásticamente la variación del nivel y prevenimos cualquier riesgo de rebose, y fundamentalmente protegemos las bombas de proceso al evitar que trabajen en vacío. Diagrama de instrumentación. Finalmente, en este diagrama de instrumentación podemos observar cómo se integran estos conceptos. Vemos el sensor midiendo la variable, el controlador tomando la decisión y la válvula ejecutando la acción sobre el caudal. Este diagrama es el estándar que garantiza la seguridad y optimización en los procesos industriales. Muchas gracias. Procesos industriales. Aplicación de control de nivel. El control de nivel es una variación crítica en la industria, esencial para la seguridad y la eficiencia operativa. Sus aplicaciones son en plantas de tratamiento de agua, permite la regulación de caudal en tanques de clarificación de control de reactores biológicos y el mantenimiento de niveles estables en tanques de desinfección. En calderas, su función es vital para prevenir la condición debajo del nivel del agua, regular la alimentación de agua y mantener el nivel de vapor para una operación segura. En la industria alimentaria, facilita el llenado preciso y el control de dosificación de ingredientes, el monitoreo de tanques de pasteurización y prevención de desbordamiento en líneas de envasado aséptico. Finalmente, en procesos químicos, es fundamental para el control de reactores, la gestión de tanques de mezclas y la prevención de derrames de productos químicos peligrosos. Ejemplo práctico. To- Tomemos como ejemplo práctico el control del tanque de almacenamiento, cuyo objetivo es mantener el líquido al 60% de su capacidad total. El sistema funciona mediante un lazo cerrado. Un transmisor mide continuamente el nivel real de líquido dentro del tanque. El controlador PID recibe una señal y la compara constantemente con el valor establecido del 60%. Si el nivel disminuye, el controlador aumenta el caudal de entrada, y si el nivel aumenta, la válvula actúa reduciendo el ingreso de líquido para corregir la desviación. El cálculo se basa en la relación porcentual entre la altura del líquido y la altura total del tanque. Perturbaciones y riesgos en el control del nivel. Analizando el control del nivel implica comprender que el sistema no opera en un entorno aislado. Debe enfrentarse constantemente a perturbaciones que pueden desestabilizar el proceso. En primer lugar, debemos considerar tres factores principales: el cambio en el consumo de líquido, que altera la salida del sistema; la variación del caudal de entrada, que desequilibra el volumen de suministros; y la presencia de fugas, que actúa como una pérdida incontrolable del producto. Cuando el controlador PID no logra compensar esas variaciones de forma eficaz, nos enfrentamos a consecuencias críticas para la planta: derrames que presentan un riesgo tanto de seguridad ambiental; la operación en seco de bombas, lo cual degrada los equipos mecánicos; la pérdida directamente del producto, afectando la rentabilidad del proceso; y, en última instancia, paradas de procesos que interrumpen toda la cadena productiva. Conclusión general. En conclusión, el control de nivel no es solo la tarea operativa, sino una estrategia integral para la estabilidad industrial, seguridad y eficiencia. Un control de lazo cerrado, PID, previene riesgos mayores, protege los equipos y asegura la dosificación precisa.
Continuidad y datos. Minimiza las paradas imprevistas, optimizando tanto la producción como la vida útil de las maquinarias. Futuro industrial. Finalmente, la integración del monitoreo continuo con el sistema de control presenta un pilar fundamental para la automatización avanzada y la gestión inteligente de la planta en el contexto industrial.